Salvador, muchísimas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Yo le decía una pregunta previa porque muchas personas creen o creemos que esto ocurre solamente en casos de herencia, solamente en casos de bienes que ya han tenido varios dueños. Pero usted me comentaba que también ocurre en casas nuevas, de primera venta. Claro, los problemas inmobiliarios no distinguen obviamente de si se tratan de inmuebles que ya existen o tienen cierta trayectoria o años y personas distintas en transferencias reiteradas, o inmuebles que recién inician su inscripción en registros públicos, o los inmuebles que ni siquiera tienen inscripción en el Perú, que son varios, obviamente, sí. Ahora, primero, ¿qué argucias o qué vacíos legales utilizan estos estafadores para apropiarse de nuestros inmuebles? A ver, lo que mayormente se viene utilizando a la fecha es de que, no sé, los compradores no están verificando en registros públicos o no están teniendo esa diligencia de verificar que la persona a quien le transfiere el bien sea quien aparece como titular en registros públicos. Eso es lo primero que hace un comprador diligente, verificar en la partida registral que quien dice ser el propietario, y en este caso el vendedor, sea quien la persona le venda. Muchas personas no toman esa diligencia y simplemente porque una persona que se autoproclama propietario o porque tiene ciertos documentos que no están en registros, de buena fe se le da una transacción. Entonces, al momento que compran, la persona que aparece en registros desconoce obviamente esta operación porque ante la ley quien va a prevalecer es el titular registral y no la persona que haya podido vender a través de un documento privado no inscrito. ¿Y cómo hay que hacer para aclarar ese tema? Hay que ir a la SUNAR, me imagino. Sí, sí, pero sin embargo la protección tampoco puede ser total y hay un riesgo aquí del propio sistema, porque no todas las propiedades están registradas, lamentablemente. En nuestra provincias, por ejemplo, ni siquiera en la misma capital, todos los terrenos están registrados. La SUNAR, Bicofopri vienen trabajando nuevamente con tal de terminar con titular y registrar las propiedades. Sin embargo, eso es un trabajo todavía que está en continuo avance, ¿no? Pero sin embargo, las operaciones de inmuebles día a día vienen realizándose. Entonces, siempre va a existir el riesgo de aquellas propiedades que no estén inscritas de estas situaciones. Es decir, la primera recomendación sería, si no está inscrita en los registros públicos, preferible no comprarla. Bueno, no sé si sería en todo caso siempre haber un riesgo. Podría no pasar nada, lamentablemente, pues no siempre, bueno, esperando simplemente la buena fe, eso se soluciona, ¿no? Lo ideal, lo recomendable es que esté inscrito y que uno pueda comprar de un titular en registros públicos. Ahora, ¿qué ocurre en casos de herencias? Porque también se ha visto que cuando hay herencias se dividen en varias partes una casa, o en todo caso dicen, tú te quedas con los aires y yo me quedo con tal parte, y al final muchos, lamentablemente, entre hermanos también ocurren estas situaciones. Sí. Lo que sé en los casos de las herencias es una persona fallece y la propiedad se transfiere a sus herederos. Pueden ser varias personas. Sin embargo, se transfieren en cuotas ideales. Si son 5 herederos, la casa se divide en 5 partes, en 20% a cada uno. Mientras no esté independizada la propiedad, no se sabe específicamente qué parte le toca a cada heredero. Entonces, de manera unilateral o por acuerdos privados, simplemente dicen, te toca a ti una parte, el primer piso, y se van acomodando conforme ellos consideren. Sin embargo, puede haber una de las partes que no esté de acuerdo y decida simplemente no respetar lo acordado y va a exigir legalmente que le dé su derecho. Y en ese caso, mientras no esté independizado el bien, es decir, ese 100% sea partido de acuerdo a los porcentajes que tiene cada uno y atribuido en forma individual a cada uno, va a existir siempre esa problemática de la reclamación de derechos entre ellos. Entonces, lo que se sugiere en esos casos, cuando hay un caso de herencias, que los herederos deben reunirse y acordar dividir el inmueble y registralmente independizar sus porciones. Si es que no se puede independizar porque de repente la naturaleza del inmueble no permite partirlo, una casa no es como Claro. una manzana que lo vamos a partir en 2 partes iguales, lo que se opta en algunos casos es por la venta del inmueble y entregar a cada heredero la proporción que le corresponde en dinero. Y en ese caso, cuando son varios inmuebles, supongamos son tres casas y son 6 hijos, 5 hijos. Lo que haces en esos casos, primero priman los acuerdos. Puede ser que alguna persona tenga inclusive capacidad económica de poder retribuir a los demás en dinero lo que le correspondería en bienes. No todos tienen el interés en los bienes, hay algunos que sí. Pueden haber esos tipos de acuerdos, te toca a ti determinado inmueble o te compro tu parte, ¿no? Y ya, reitero, si no hay acuerdo, se procederá a la venta. Es el único camino salomónico que existe y dará a cada uno su proporción en dinero. Ahora, trasladarnos un poco a los casos que hemos visto, ¿no? De estos matones que ingresan
a tus viviendas y muchos se preguntan si realmente es cierto esto que dicen que si estos matones están más de 48 horas, están apropiados de la casa y solo los puedes sacar con una orden judicial. Es correcto. Se viene dando en estos días, ¿no? Estos desalojos por matones. Es una modalidad que la verdad no se veía, que recientemente Muy peligrosa también. Un tipo. Y por lo cual las personas inescrupulosas vienen a hacer justicia por sus propias manos o tal vez incentivadas por otras personas que tienen estos intereses, ¿no? Y contratan a personas que sin ningún tipo de respeto por la propiedad privada ni por la autoridad, a viva fuerza entra a un inmueble ajeno y sacan a la persona, al propietario o al poseedor que se encuentra en el inmueble, ¿no? Violando todo tipo de derechos de propiedad. Esto es en principio un delito. Nadie puede hacerse justicia por sus propias manos. Estamos en un Estado de Derecho en el cual debe respetarse los procedimientos y los mecanismos que la ley establece para defender los derechos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que hay excepciones. Así como conocemos, por ejemplo, la legítima defensa. Si alguien te roba, puedes defenderte. Inclusive claro. En muchos casos la ley hasta te justifica poder inclusive defenderte, golpear. Inclusive a veces hay casos que hasta han podido matar en defensa propia. En el caso de la posesión también existe una figura muy similar, que es la defensa extrajudicial de la posesión, por la cual una persona que ha sido despojada de su inmueble puede, en cierto lapso de tiempo, en este caso la ley establece hasta 15 días después de haber tomado conocimiento, por su propio derecho, recuperar la posesión. Si en ese tiempo no lo hace, no le queda más camino que recurrir al juez. En ese lapso sí se justifica que un poseedor ante una agresión ilegítima pueda defenderse y repeler el ataque, ¿no? ¿Esto no genera la idea de que estamos bastante desprotegidos a nivel legal? Es decir, si alguien se mete en mi propiedad, la única forma que tengo yo de recuperarla y no esperar 3 o 4 años a que un juez dicte la orden es metiéndome igual con violencia. Bueno, en estas situaciones se están presentando, como repito, casos no comunes, ¿no? Lamentablemente en la sociedad se vienen viendo situaciones que escapan de la cotidianidad o de lo que uno estima que debe ser normal, ¿no? Y estas nuevas figuras, bueno, hacen que las personas que sufran estas situaciones deban estar preparadas. Si sucede un hecho, un evento de estas características, deberían recurrir a la autoridad policial, asesoría de un abogado especializado en el tema, para que inmediatamente puedan repeler la agresión y no esperar que pasen estos 15 días y tengan que verse obligados a seguir un proceso judicial, porque de lo contrario se verían ellos también expuestos a ser denunciados, porque ya no obtendrían la justificación para hacer valer su derecho directamente. El único camino sería un juez y un proceso judicial que sabemos que demora bastante, ¿no? Claro. Ahora, con o sin matones, hay muchos casos que vemos y que son lamentables, ¿no? Personas de la tercera edad que dicen que les falsificaron la firma o que los hicieron firmar sin ellos saber qué estaban firmando. ¿Cómo proceder en esa situación? Las situaciones son diversas, ¿eh? Y a veces habría que analizar los casos concretos, pero por lo menos lo que se viene dando y se viene conociendo a través de los medios públicos que generan noticia, muchos casos son simulaciones. Personas que estudian a una posible víctima, personas solamente mayores de edad, indefensos, que tienen algún bien que les puede resultar interesantes, aprovechando esa situación, falsifican documentos, se hacen pasar por ellos, ¿no? Y se presentan obviamente ante un notario haciendo las veces de ellos, engañando también al notario. Entonces, claro, formalmente el documento es válido, ¿no? Hay una persona, supuestamente el comprador registral ha venido y ha firmado, y es más, puede ser sorprendido, hasta el comprador puede ser sorprendido, no necesariamente el comprador también está involucrado en estos asuntos. Claro, o sea, se legaliza un hecho que no es legal, así es, aprovechando que estas personas son a veces de escasos recursos, conocimientos o por su propiedad, su defensa es un poco limitada. Esa es una situación. La otra puede ser aprovechándose también de su edad, que los engañen, que les hagan firmar papeles, aprovechando su situación, su necesidad. Inclusive a veces he visto que los mismos hijos, inclusive a los padres, le hacen sacar la firma y como los señores ya no están en sus plenas cabales, como se dice, firman documentos que después ellos mismos se arrepientan de haber firmado. O sea, nadie los obliga, pero se ven engañados muchas veces y sorprendidos por sus propios familiares. ¿Cuál es la recomendación en esos casos? Si se trata de una persona mayor, ¿no? Se recomienda no firmar estos documentos sin antes tener la asesoría de una persona de su confianza y que debe ser un profesional ajeno, porque como hemos dicho, ni siquiera la familia, incluso pueden ser personas que uno puede confiar. El notario que ha jugado un papel muy importante. El notario se va a encargar de verificar la legalidad y también la capacidad y la voluntad de los transferentes del acto. Y es quien verifica su capacidad, si se encuentran en sus plenos
facultades para poder celebrar una transacción de este tipo. En general, para todos, y no solamente en transacciones inmobiliarias, usted como especialista lo puede explicar mejor, hay que firmar, si vamos a firmar algo, mejor dicho, hay que leer muy bien las cláusulas de todos los documentos que nos estén haciendo firmar. Has dicho algo muy importante, Stephanie. Se recomienda a todas las personas que vayan a comprar un inmueble. La compra-venta de un inmueble, una casa, un departamento es una de las transacciones más importantes de la vida de una persona. Es uno de los actos más resaltantes de la vida de un ser humano. Además, el esfuerzo que uno hace a veces para adquirir un inmueble. Así es, y se habla mucho del sueño de la casa propia. Uno junta, trabaja y siempre quiere tener su hogar propio para los suyos. Sin embargo, este esfuerzo, no sé por qué las personas no toman la previsión de poder consultar con un profesional. Invierten mucho dinero, un inmueble cuesta miles de dólares. Y de verdad, consultar con un profesional, una consulta que puede revisar esos documentos, o sea, no hay ni proporción en lo que se pueda gastar, que es ínfimo a las consecuencias que podrían generarse al no revisar estos documentos. Como todo documento legal, comprenderás que tienen términos o palabras que no se entienden, y a veces los vendedores también, aprovechando eso, ponen términos mucho más difíciles, como los bancos. A veces uno se puede... Sí, entonces, claro que sí. las letras que no se entienden, lo chiquito, ¿no? Uno cree que dicen y lo que no dice, y a la hora que uno firma, ya lamentablemente solo me queda tenerse las consecuencias, ¿no? Claro. Además, la asesoría también para revisar en los lugares donde se debe revisar los antecedentes o del inmueble o del vendedor o de la empresa, en todo caso, la inmobiliaria a cargo. Correcto. Un debido análisis de una compra-venta debe consistir primero en revisar la ficha del inmueble en registros públicos, la partida. Quién es el propietario, si tiene cargas o gravámenes, hipotecas, juicios, para saber qué uno está comprando. Además, en el registro público también está el área, los linderos, las características del bien. Otro punto importante es verificar los antecedentes comerciales de quien vende el inmueble, ¿no? Hay páginas en internet, por ejemplo, de Indecopy, mira quién le vende, esa es una opción de esta página, en la cual uno puede ver si algunas inmobiliarias constructoras tienen denuncias sobre las ventas, orienta mucho. Uno puede entrar a SUNAT y verificar si el vendedor es una persona que tiene deudas, de alguna forma es una referencia. Puede también consultar si ha hecho proyectos inmobiliarios, en el caso, te digo, de constructoras, cómo fue en esos proyectos, ir a visitar los proyectos, hablar con los mismos propietarios actuales y preguntar su experiencia con ellos, ¿no? También si es una persona jurídica la que vende, hay que ir a registros públicos para verificar que quien firme los documentos sea el representante legal con poder vigente. Claro. Puede firmar una persona, decir que firme en nombre de, y a la hora de la hora no es el representante. Entonces, son muchos detalles, además de las cláusulas. Otro aspecto importante de la relación son las cláusulas. Como te repito, debe especificarse bien el bien, la forma de pago, las penalidades, las sanciones en caso de incumplimiento. Nosotros, por la experiencia, podemos ver con estos contratos, por ejemplo, de bienes futuros, de departamentos, generalmente las constructoras ponen cláusulas todas a su favor, ¿no? No se ponen penalidades, la fecha de entrega es incierta, las características del bien tampoco son claras, ¿no? Y los compradores que no tienen la asesoría, ¿no?, la educación debida en estos aspectos, firman los documentos. Y después vienen los retrasos, ¿no? Nunca te entregan el inmueble, te lo entregan tarde, si te lo entregan no como te ofrecieron. Muchas veces te lo entregan hipotecado con una carga que tienes después que asumir. Bien, muchísimas gracias, Collins, por estar con nosotros, por esta asesoría en televisión. Fue Collins Salvador, experto en estos temas de inmobiliarias y de compra y venta de bienes. Ya lo sabe.